Hola a todos, mi nombre es Marco Sosa. Hoy vamos a hablar de síndrome de estrés respiratorio agudo. Este es el contenido de la charla para que después se orienten a la hora de estudiar el tema. Arrancamos como siempre por la definición. Tener en cuenta antes que nada que el distrés respiratorio agudo básicamente es un edema agudo de pulmón no cardiogénico, es decir, no hemodinámico, en el cual la fisiopatogenia básica de todo esto es la fuga de líquido rico en proteínas y células hacia el espacio alveolar, no como, sin cambios, perdón, en la presión hidrostática de los vasos sanguíneos, lo que lo distingue fisiopatogénicamente del edema de pulmón cardiogénico, en el cual era el aumento de la presión hidrostática del capilar pulmonar y de todas las cavidades izquierdas, lo que producía finalmente la inundación alveolar de un líquido pobre en proteínas y básicamente de contenido de agua, ¿no? En sí, el edema de pulmón, el distrés respiratorio, que se define por unos criterios que se llaman criterios de Berlín, que los vamos a ver más adelante, es una lesión aguda a nivel pulmonar que suele ser bilateral, acompañado de infiltrados radiográficos que aparecen de manera súbita y que responden a un montón de etiologías. Que existe un mecanismo que es una injuria a nivel pulmonar que desencadena una respuesta inflamatoria con posterior, inundación alveolar por fuga capilar. No reconocido y tratado a tiempo, por lo menos manejado a tiempo, es fatal y está asociado a una altísima mortalidad en el paciente especialmente internado. Esta mortalidad se da en contexto de una insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, en la cual una de las únicas formas de paliarla es con la ventilación mecánica invasiva y el uso del respirador. Hoy está muy difundido el no usar básicamente el respirador siempre en este cuadro, pero la verdad que en nuestro medio, sobre todo en Argentina, es la mejor y casi la única forma de manejar el distrés respiratorio, en parte debido a la hipoxemia profunda que tienen estos pacientes y por otro lado, eh, para el manejo de las presiones de la vía aérea. Hay que tener en cuenta también que la única manera de aportar oxígeno al 100%, o sea que todo el aire inspirado sea oxígeno, es a través del respirador o una máscara, un dispositivo bolsa, máscara, reservorio, AMBU, digamos. Eh, a esta cantidad de oxígeno que nosotros decimos 100% o al 1, nosotros decimos fracción inspirada de oxígeno. La fracción inspirada de oxígeno es dentro del 100% del aire que un paciente está obteniendo de mi mano, qué porcentaje tenemos de oxígeno en su contenido. Por ejemplo, a nivel del mar sabemos que el 100% del aire que tenemos es una mezcla de un montón de otros gases, nitrógeno, dióxido de carbono, argón, ¿no? Y de esos gases, en el 100% de esa mezcla de gases, el 21% es oxígeno. O sea que una fracción del 21 es de oxígeno. Si hablamos de 1, el oxígeno es 0,21. ¿Ah? O sea que a nivel del mar respiramos un aire que el 21% tiene contenido de oxígeno. Con eso nos alcanza. En insuficiencia respiratoria no nos alcanza, entonces necesitamos mayor aporte. Y la única forma de aportar al 100% con el respirador o con el AMBU. Eh, si bien no es el motivo de ingreso más frecuente en la terapia intensiva, porque estos pacientes se manejan obviamente en terapia intensiva, hasta un 25% de los pacientes que están internados, o sea, fíjense que un cuarto de los pacientes que están internados por cualquier otra causa van a desarrollar distrés a lo largo de su internación. Así que para nosotros el distrés respiratorio es como el caballito de batalla. La fisiopatogenia del distrés respiratorio es similar a la del edema de pulmón, pero en este caso es la inundación alveolar de un líquido rico en proteínas, que es producto de una injuria pulmonar, que también les decimos noxa, insulto, estímulo. Esta injuria, perdón, va en el pulmón normal, va a producir una cascada inflamatoria, va a desencadenar una cascada inflamatoria
Esta cascada inflamatoria va a afectar las uniones estrechas de los neumocitos y va a aumentar la permeabilidad vascular, produciendo una fuga de agua con macromoléculas y células inflamatorias y restos celulares a la luz de los alvéolos, lo cual va a producir más atracción de agua e inundación alveolar. Este es como, digamos, el ciclo del distrés respiratorio, y fíjense que lo que cambia respecto al edema agudo pulmón hemodinámico es que no es aquí las presiones aumentadas del lado izquierdo del corazón, sino la cascada inflamatoria lo que desencadena inundación alveolar. Desde lo patológico, es decir, desde la anatomía patológica, hay 3 fases bien diferenciadas que podemos ver en esta patología. Una es la fase exudativa, otra es la fase proliferativa y otra es la fase fibrótica. Cada una de estas va a tener características particulares y van a tener una traducción desde el punto de vista clínico. La fase exudativa temporalmente es la primera que sucede, no siempre es así que van a suceder una detrás de la otra, pero es lo más habitual. Pero tener en cuenta que esta fase exudativa aparece justo después, o por lo menos entre los 7 a 10 primeros días desde el estímulo, desde esta injuria a nivel pulmonar, o sea, cualquiera sea esta injuria, y va a producir lo que se llama básicamente daño alveolar difuso. El daño alveolar difuso es un daño que es bilateral, es a nivel parchado, no es ubicado en ningún lado y es como respuesta a un mecanismo inmune, ¿verdad? Esta lesión característica de daño alveolar difuso va a causar a su vez que se liberen citoquinas proinflamatorias, las más importantes, el factor necrosis tumoral 2 alfa, interleuquina 1, interleuquina 6 y la interleuquina 8, que a su vez van a reclutar neutrófilos, van a atraer neutrófilos, se van a liberar estos a la luz alveolar, se van a activar, van a liberar todos sus gránulos, y acuérdense que dentro de sus gránulos hay proteasas y hay reactivos intermedios del oxígeno, especies reactivas del oxígeno, el ozono, el cianuro, que va a lastimar directamente el epitelio respiratorio, y el endotelio va a empezar a denudar ese alvéolo con desprendimiento de los neumocitos tipo 1, va a aumentar la permeabilidad también alveolar, del endotelio, o sea que va a disrupcionar la membrana de la hematosis, ¿verdad? Así que toda esta disrupción va a permitir que escapen proteínas, esto se va a volcar a la luz alveolar, va a aumentar el ingreso de agua por presión oncótica. Esto va a superar, digamos, la capacidad que tienen los linfáticos de barrer con el acceso de agua a nivel intersticial. Entonces va a acumular, esos neutrófilos que teníamos antes también se van a degradar, van a sumar a los restos que quedan flotando ahí en este líquido. O sea que el resultado final va a ser, por un lado, la inundación alveolar, y por otro lado, todo este desbarajuste proteico va a hacer que se desprenda también el agente surfactante, se desprendan los neumocitos y ese alveolo también puede colapsar. O sea que es tanto edema como atelectasia. Todo producto del daño alveolar difuso que se da durante los primeros días en esta fase que se llama fase exudativa. Hay otras causas de daño alveolar difuso, además del distrés respiratorio, entre ellas la neumonitis por hipersensibilidad, las neumonías intersticiales idiopáticas, sobre todo las que desencadenan el síndrome Hamann-Rich, que recuerden que era una fibrosis aguda progresiva de causa inmune. Algunas drogas como la cocaína, la heroína, la radioterapia, algunos tóxicos como el humo del tabaco y el humo de los incendios, por ejemplo, ¿no? Del producto de la combustión, algunos quimioterápicos, la neumonitis lúpica y algunas infecciones, incluyendo, fíjense que acá esto es antes del 2019, en realidad antes del 2020, hablaban del SARS, hoy podemos hablar del SARS-CoV-2 como el COVID, que también puede producir daño alveolar difuso, o DAD,
y desencadenar un cuadro similar al distrés respiratorio. De hecho, es una de las grandes preocupaciones del COVID, ¿no? La fase proliferativa, cronológicamente suele ser la segunda, aunque puede no pasar, ¿no? Suele darse desde el séptimo o décimo día hasta las 3 a 6 semanas desde el insulto, desde la injuria inicial. ¿Qué pasa acá? Una vez finalizada, digamos, la fase anterior, la inundación alveolar y demás, ya la injuria suele haberse resuelto, o sea que ya no estamos estimulando continuamente la producción de la fase exudativa. Si no se resolvió, vamos a seguir en fase exudativa, o sea, peor. Pero si se resuelve esa injuria o ese insulto, vamos a avanzar hacia una fase proliferativa en la cual lo que se intenta es como restaurar un poco la homeostasis de todo, de todo este tejido, ¿no? Y esto lo va a hacer mediante aumentar la cantidad de fibroblastos a nivel residente, o sea, locales, y activándolos para empezar a formar una matriz intersticial fibrosa con células progenitoras también de neumocitos tipo 1 y tipo 2, los cuales también son más permeables. Pero bueno, la idea es que al tener esta permeabilidad, el agua que estaba inundando del alvéolo filtre y ya empieza a salir hacia el intersticio y se empieza a lavar un poco. Así que empieza a proliferar, digamos, la cantidad de células alveolares, ¿no? Y todas, por lo general, todas las células en general. Y de a poco se va a ir depositando colágeno a nivel del intersticio y por lo tanto, digamos, toda esa membrana de intercambio gaseoso va a ir aumentando su diámetro, lo cual ya vamos a empezar a tener problemas en la difusión, ¿no? La lesión característica anatomopatológica, el engrosamiento intersticial. Como antes era la lesión, el daño alveolar difuso, acá es el engrosamiento intersticial que empieza a ser un problema y culmina en esta fase, que es la fase fibrótica, que no hay un tiempo muy determinado, digamos, de cuando inicia una fase fibrótica, sobre todo porque se mezcla con un montón de cosas. A ver, ¿cuándo nosotros podemos empezar a sospechar o empezamos a pensar en una fase fibrótica? Y cuando el paciente estaba estresado, lo tenemos intubado, conectado al respirador, ha pasado, no sé, 6 semanas de ventilación mecánica y no lo podemos sacar del respi porque persiste la hipoxemia o porque la hipoxemia se profundiza o el paciente sigue en insuficiencia respiratoria con altos requerimientos de FIO, o sea, de aporte de oxígeno. Ese paciente ya tenemos que empezar a sospechar que estamos en una fase fibrótica y en especial cuando empieza a dejar de responder a algunas maniobras que nosotros podemos hacer en el respirador, de aumento de presiones y cambio de presiones, y que persiste con hipoxemia. Y esta fase, fíjense que lo que hay no solamente es engrosamiento intersticial y aumento de la celularidad del intersticio, sino que lo que hay es una disminución en cantidad de alvéolos, ¿no? Y los alvéolos que hay tienen un daño membranario muy extenso, ¿no? Y esa repitelización que empezamos a hacer antes, si bien era un intento, digamos, de volver a la fisiología normal, es defectuosa y encima viene acompañada del depósito de colágeno a nivel de la matriz, del endotelio y de la membrana basal de los neumocitos, haciendo básicamente una cicatriz, ¿no? Así que la fibrosis es lo que caracteriza esta parte que obviamente hace que ese paciente no se pueda desvincular de la ventilación mecánica. Las consecuencias de todo esto se expresan desde el punto de vista clínico, ¿verdad? La manifestación más importante del distrés respiratorio será entonces el de la hipoxemia. Es una hipoxemia profunda, o sea, muy importante, refractaria a oxigenoterapia y que suele requerir, si no es que siempre, digamos, la ventilación mecánica. El mecanismo de hipoxemia va a ser el shunt, o la relación ventilación-perfusión afectada desde el punto de vista de la ventilación, ¿no? Y el shunt, recuerden que era básicamente un bypass desde la sangre desoxigenada hacia la sangre oxigenada que pasaba de largo el alvéolo, que en este caso es porque no está ventilado,
pero pasaba de largo el alvéolo y la sangre que teníamos, que tenía que ser de características arteriales, se venuliza, ¿no? O sea que la PO2, la presión parcial de oxígeno que tenemos del lado venoso va a ser igual a la del lado arterial. Entonces existiría como si fuera un bypass, como si fuera un cortocircuito desde una fístula, desde el extremo venoso al extremo arterial. Y esto se da porque no puede pasar por el alvéolo, porque ese alvéolo en realidad cuando pasa el capilar atrás otra vez, está ocupado con este líquido rico en proteína y todo lo que hablamos antes. Puede existir también que haya colapso alveolar, o sea, teleectasia, entonces esta fístula también se produce, este shunt también se produce, porque pasa por un alvéolo que está totalmente colapsado y no está ventilado y no tiene oxígeno en su interior. Recuerden que puede existir mayor o menor grado de hipercapnia y esto se da especialmente porque el dióxido de carbono tenía mayor difusibilidad que el oxígeno. Entonces, mientras vos necesitabas un gran gradiente de presión dentro del alvéolo con respecto al del intravascular para que un gran gradiente de presión del oxígeno, ¿no? En estos dos lugares, para que el oxígeno se moviera de un lado a otro, que ahora no lo vamos a conseguir porque del lado alveolar está lleno de líquido. Para el dióxido de carbono necesitamos muy poquito de ese gradiente. Entonces, con un poquito que esté ventilado el alvéolo nomás, suficiente para que se intercambie y no hacer hipercapnia. Pero bueno, puede haber hipercapnia también. Esto, recuerden que es una afectación directa de la relación ventilación-perfusión, en la cual la ventilación en este caso va a ser cero, la perfusión va a estar conservada y todo cero dividido por cualquier número va a ser igual a cero, es decir que en el shunt la ventilación-perfusión va a tender a cero. Siempre, o bien, siempre que la ventilación-perfusión tienda a cero, porque estará afectada la ventilación, estamos hablando de shunt como mecánico. Otras cosas, bueno, la caída de la complacencia esto es muy de ventilación mecánica, pero para tener en cuenta la caída de la complacencia le decimos a la distensibilidad pulmonar, o sea, qué tanta reserva le queda a ese pulmón para estirarse hasta su máximo, ¿no? En este caso, el grado de ocupación alveolar que tiene hace que el pulmón ventilado y funcional sea muy chiquito, ¿no? Esto le decimos nosotros, o sea, si juntáramos todos los alveolos ventilados en un solo lado, veremos que el pulmón es muy chiquito. Esto le decimos nosotros pulmón de bebé o baby lung. Y que este pulmón de bebé hay que cuidarlo mucho porque no es que el pulmón en sí sea poco extensible, o sea, le quede poco, sino porque es pequeñito, o sea, que si yo ventilo con presión y con volúmenes un pulmón pensando en que tiene el tamaño normal, y no tenemos en cuenta que este pulmón realmente, desde la práctica más chiquito, vamos a ventilar todo el pulmón y el pulmón que es chiquito va a tolerar menos y se va a romper, ¿no? Eso se llama lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica. Tenemos que ventilar y tenemos que ir a cuidar todo el pulmón porque estamos ventilando una parte muy chiquitita del mismo. Y la caída de la complacencia es la característica que nosotros vamos viendo a nivel de respirador. El respirador es un monitor también, es como una cardioscopía, ¿no? Es como ver el electro todo el tiempo. Y podemos medir complacencia y vemos en el distrés que las complacencias caen, o sea que ese pulmón se llena de líquido, entonces es menos distensible. No es que sea duro, sino que es mucho más chiquito. Y la hipertensión pulmonar es una consecuencia clínica también del distrés respiratorio y de toda la fisiopatogenia que estuvimos hablando antes, dado sobre todo por muchas causas, pero sobre todo por el hecho de la vasoconstricción hipóxica. Acuérdense que en el pulmón es el único sitio en donde ante la hipoxemia de un sector, ese vaso se contrae. Eso es para desviar la sangre de ese capilar a otro en donde el alvéolo sí esté ventilado, porque si no se afectaría la relación ventilación-perfusión. Es para que no pase un shunt, como hablamos antes. Pero la verdad que, y hay otras causas, ¿no? Pero la verdad que la hipertensión pulmonar no se sabe muy bien digamos, el impacto clínico, o sea, no importaría mucho tener hipertensión pulmonar, pero sí se sabe que cuando vos tenés distrés e hipertensión pulmonar, ese paciente es más propenso a morir. No por nada en particular, sino porque le está sumando un pelo mal huevo, ¿no?
Esta hipoxemia entonces se va a evidenciar objetivamente, o sea, vamos a tener un índice objetivo que digamos, mira, si está hipoxémico, pero acá lo vamos a registrar por medio de lo que se conoce como PAFI o índice Kirby. La PAFI es la división entre la presión alveolar de oxígeno, es decir, cuando yo le saco sangre de la arteria y miro la PO2, o sea, la presión parcial de oxígeno en su sangre arterial, dividido la FiO2, o sea, qué cantidad de oxígeno le estoy aportando para que él pueda intercambiar. Eso recuerden que era la FiO2. Que esa FiO2 yo la conozco, la estoy viendo porque la estoy poniendo yo básicamente, y la muestra de sangre arterial la estoy obteniendo desde un resultado de laboratorio. Esas dos cosas yo las multiplico por 100 y me va a dar la PAFI, ¿no? Una PAFI normal es por encima de 300, PAFI más bajas ya me están hablando de insuficiencia respiratoria. ¿Y por qué? Y porque si yo tengo una FiO2 del 100%, o sea, le estoy aportando todo el aire que le estoy aportando es oxígeno, y tengo una PO2 de 100, como en el caso de abajo, y la verdad, o sea, sería 100, que es la PO2, dividido 100, que es la FiO2, que eso es 1, por 100, me da una PAFI de 100, ese paciente está complicado, porque fíjense que necesita 100% de oxígeno para obtener 100 de PO2, distinto al de arriba, que con 50% de fracción inspirada le alcanza para tener 100 de PO2. En ese caso es 100, que es la presión alveolar de oxígeno, dividido la FiO2, que es 50, eso me da 2, 2 por 100, 200, esa PAFI es de 200, que es mala, pero es mejor que la del caso de abajo. O sea que me va a estar hablando objetivamente del grado de intercambio gaseoso que va a tener un paciente y del daño de la membrana alveolar que vamos a tener en ese paciente. Hay un índice que es la SAFI, que esta SAFI se utiliza la saturmetría, tiene su correlato, son otros números, pero tiene su correlato con la PAFI, y también es muy útil, en especial el paciente que no le tenemos, para no tener que sacarle sangre arterial 6-7 veces al día, ¿no? Porque le vamos a reventar la arteria. Con 1 o 2 veces está bien y después podemos ir manejándonos con la SAFI. Y aparte porque es mucho más dinámico, lo podemos hacer al costado de la cama sin tener que sacarle sangre, esperar el laboratorio. En la época del COVID nos pasaba mucho que podemos entrar 1 o 2 veces a la habitación del paciente, pues imagínate querer cambiar, qué sé yo, o tenías que sacarle sangre, mandarla al laboratorio, que tenía que venir la chica del laboratorio, se tenía que vestir, le tenía que sacar sangre, se tenía que desvestir, tenía que ir a procesar la muestra, le tenía que informar, y si vos tenías la suerte de trabajar en un lugar que tenga una compu, la podés ver por la compu, bueno, al ratito lo podés ver en la compu, sin necesidad de salir de la sala, pero si vos necesitabas salir de la sala, y no tenías una compu cerca, te tenías que desvestir, tenías que lavar, tenías que ir a ver el resultado, tenías que volver a lavarte, tenías que volver a vestirte y volver a cambiar cosas en el respirador dependiendo del resultado. O sea, todo un trastorno. En cambio, con esto lo podías hacer como al lado de los pies de la cama, ¿no? Así que también es un índice muy útil. Respecto a la etiología, o sea, ¿cuál es el factor desencadenante de toda esta cascada inflamatoria? Hay hasta, creo que han descrito unas 60, 60 y pico de causas posibles, lo cual no vamos a hablar todas, ni me interesan todas, pero para que sepa que hay un montón, ¿no? Y esos estímulos pueden ser a nivel pulmonar o extrapulmonar, es decir, puede ser una afectación del pulmón mismo que desencadena esta cascada inflamatoria, o de otro lado, o sistémico, que desencadena también esta cascada inflamatoria. Causas más comunes de causas pulmonares: la neumonía, hasta en un 40% de los pacientes, la aspiración del contenido gástrico, un 10% aproximadamente, y causas extrapulmonares, la sepsis y el trauma severo. Son como las 4 causas más importantes y que podemos encontrar. Pero hay un montonazo más, cada una con sus características y desde lo clínico con su evolución, y en mayor o menor grado. Pero sepa que hay un montón. Algunas de las más importantes, como dijimos, la neumonía aguda de la comunidad, es
la causa más frecuente, tanto del intra como del extrahospitalario. Y va a depender mucho de la epidemiología local para pensar en virus, bacterias, parásitos, hongos. Una de las causas que tuvimos en este último tiempo, el COVID-19, generaba directamente una respuesta inflamatoria sistémica y a nivel también respiratorio local, severísima, con un distrés, una neumonía viral bilateral y un distrés respiratorio asociado, que se lo conocía como síndrome de respuesta inflamatoria asociada al COVID, que nos complicaba mucho la vida con los pacientes estos, ¿no? Dentro de las nosocomiales hay que tener cuidado de las Sociedad de Cuidado de la Salud y dentro de ellas las nosocomiales, mucho cuidado porque estas neumonías no solamente es por gérmenes mucho más virulentos, sino que además son pacientes mucho más susceptibles, ¿no? Entonces, no es un neumococo, es una Klebsiella pneumoniae KPC, que en un paciente que ya viene internado hace un mes, que tiene menos defensa que yo. Entonces, hay que tener mucho respeto, ¿no? Y manejarse mucho con profilaxis y neumonías asociadas a la ventilación mecánica o los cuidados de la salud. La sepsis, si bien es el segundo en frecuencia, es el primero más común dentro de las causas extrapulmonares. Siempre sospechar en un paciente, sobre todo en un paciente que esté internado, que evolucione con hipotensión, fiebre e hipoxemia y profundización de la hipoxemia, pensar en un paciente que se está distresando. Sobre todo si es enolista, bueno, está más relacionado el enolismo más sepsis con el desarrollo de distrés respiratorio. ¿Por qué? No lo sé. En cuanto a la aspiración, tener en cuenta que la aspiración de contenido digestivo, la broncoaspiración, como mal dicho, digamos, la aspiración de contenido digestivo hacia la vía aérea no necesariamente causa una neumonía por aspiración, que es producida por gérmenes del tubo digestivo, por enterobacterias, sino que además da lo que se llama neumonitis aspirativa, o sea, una inflamación del intersticio que puede predisponer al desarrollo progresivo de estrés respiratorio. ¿Por qué esto? Porque primero por el pH, ¿no? Está visto que un pH menor a 2.5 puede desencadenar una respuesta inflamatoria y de estrés respiratorio, pero también el contenido, no siempre tenemos pH 2.5 en el estómago, ¿no? Y menos el abuelito que está internado en un geriátrico hace 6 meses, o internado hace un mes en el piso de un hospital, digamos, ese tiene muy poco pH gástrico, ¿no? Y por eso el riesgo que tienen de úlcera por estrés. Pero bueno, o sea, no necesariamente el pH, sino porque además tienen contenido digestivo adentro, tienen enzimas digestivas, bueno, todo eso revienta los neumocitos tipo 1 y tipo 2, propiciando, ¿no?, el desarrollo de un distrés respiratorio y también una reacción por hipersensibilidad. Otras causas importantes, no tan importantes como las tres primeras, pero otras causas importantes, el trauma severo, o sea, severo, a veces el trauma de cráneo también, a veces el trauma de cráneo puede producir un edema agudo de pulmón neurogénico, que se comporta como un distrés respiratorio también. O sea, un edema de pulmón no cardiogénico de origen neurogénico. ¿Y por qué pasa? Y porque hay un montón de neurotransmisores que se liberan y que pueden generar este cuadro, y la verdad no se sabe muy bien por qué, porque también es bastante infrecuente. Pero el trauma severo en general, el 10% de los pacientes traumatizados, estamos hablando de un flor de palo en el auto, ¿no? Estos pacientes pueden desarrollar distrés hasta en un 10%, sobre todo aquellos que tienen contusión pulmonar bilateral, ¿no? Porque la contusión pulmonar es básicamente un golpe, un puñete a nivel del parénquima pulmonar, que desencadena también una respuesta inflamatoria local y que puede ser sistémica, produciendo daño alveolar difuso. Tenés daño alveolar local, puede producir daño alveolar difuso. La fractura de huesos largos, porque predisponen a las embolias grasas, que también es impacto graso a nivel del capilar pulmonar, que se comporta como si fuera un tromboembolismo pulmonar, pero también puede desencadenar una cascada inflamatoria, leak y fuga de líquido, bla, 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 distrés. O bien aquellos pacientes que están traumatizados en grandes superficies, ¿no?, del cuerpo. O sea, mientras más grande el trauma, más riesgo de generar distrés.
Ojo en los pacientes ancianos, en los diabéticos y en los enlolistas, porque están más predispuestos tanto al trauma, como en el enlolismo, como al mal desarrollo y desarrollo de estrés en el trauma. Las transfusiones tiene dos features, digamos, dos características. Por un lado, las transfusiones masivas, o sea que se ve que tanto plasma, plaquetas como rojos transfundidos, más de 15 unidades aumentan el riesgo de sufrir distrés respiratorio por medio de reacciones inmunes y sobrecarga también, pues se le pueden producir además de pulmón cardiogénico, pero estamos hablando del no cardiogénico y sería un mecanismo más inmune. O bien a veces puede pasar que con una única transfusión, dentro de las 6 horas de esa transfusión de cualquier tipo de hemoderivados, repito, glóbulos rojos sedimentados o enteros, plasma, el entero ya no se usa más, el plasma fresco congelado, las plaquetas, los concentrados de plaquetas, o bien los crioprecipitados o cualquier producto de la sangre puede evolucionar en esto. 6 horas después desarrollo insuficiencia respiratoria y necesidad de ventilación mecánica, producto de que una única transfusión, uno o dos, qué sé yo, no importa, no hace falta transfusiones masivas. A esto se le denomina lesión pulmonar aguda relacionada a las transfusiones, o Transfusion Related Acute Lung Injury, TRALI, que no es tan raro. No es tan raro, pero tener en cuenta que una transfusión masiva aumenta el riesgo, pero no estamos exentos de desarrollar un TRALI con un poquito de sangre que le pasemos al paciente y bueno, y eso no lo podemos saber, ¿no? Sí, si le pasamos más de 15 unidades, lo más probable es que desarrollen distrés. Así que mucho cuidado en lo que son transfusiones masivas. Y si combinamos traumatismo con transfusiones masivas, hasta las manos. Las drogas, la sobredosis de algunas drogas puede producir distrés o bien reacciones idiosincráticas a esta, ¿no? Tener en cuenta que el alcohol, si bien no genera distrés, predispone a que con el consumo de otras drogas podamos desarrollarla. ¿Cuáles son las drogas más frecuentemente relacionadas, sobre todo con la sobredosis y el distrés? Bueno, la aspirina, no son todas drogas ilícitas, la aspirina, la cocaína, los opioides, algunos antidepresivos tricíclicos, la protamina, que es el antídoto de la heparina, y la streptoquinasa, que funciona como fibrinolítico, sobre todo en casos de que tengamos que usar en accidentes cerebrovasculares isquémicos agudos o en infarto de miocardio que no podamos reperfundir con hemodinamia, stent, con angioplastia. Podemos usar fibrinolíticos. Estos fibrinolíticos ya mucho no se usa la streptoquinasa por este tema, por las reacciones inmunes que produce, y se usa el RTPA, pero hoy por hoy podemos tenerlo, digamos, relacionado a la streptoquinasa, ¿no? Otras cosas, otras causas, otros predisponentes, mejor dicho, de esto, la pancreatitis aguda, es muy frecuente verlo en la pancreatitis aguda grave, la cirugía de revascularización miocárdica, la obesidad, el casi ahogamiento, las lesiones por inmersión. Hay muchas otras causas que ahí tenían los cuadritos y demás. Dentro del diagnóstico por imágenes, bueno, la radiografía de tórax se compone como el primer método y el más útil y el más usado y que por ahí no hace falta otra cosa más que la clínica con la PAFI y las imágenes para detectar un distrés y diagnosticarlo. Si bien la tomografía sería dentro de las imágenes el gol estándar, que en realidad no sería el cateterismo de... Pero bueno, sí, la tomografía en cuanto a las imágenes, bien dicho, la radiografía es fundamental, ¿no? Por lo general, esta radiografía no va a ser una póstero anterior, con el paciente bien inspirada, porque este paciente está crítico y en más de una ocasión ya está intubado conectado a un respirador. Así que por lo general, las placas que vamos a ver son de paciente acostado en una cama, monitorizado por todos lados, con vías centrales y demás, y con una limitación técnica determinada. Pero bueno, tener en cuenta que vamos a ver cosas groseras. ¿Qué son las cosas que vamos a ver en una placa, en una radiografía de tórax de un paciente distresado? Y bueno, para empezar, recuerden que era un edema agudo pulmonar cardiogénico, o sea que va a tener características radiográficas diferentes al del edema agudo pulmón cardiogénico. Si bien va a tener infiltrados algodonosos bilaterales, igual que el EAP cardiogénico,
producto del contenido líquido intraalveolar. Estos infiltrados van a ser en parches, o sea que van a ser en circulitos a lo largo de ambos pulmones, de distribución periférica, no están relacionadas con el hilio, y este hilio no está engrosado, como pasaba en el EAP cardiogénico, que teníamos hipertensión, ¿no?, de las venas pulmonares, podía producir, bueno, podemos ver engrosamiento de la aurícula izquierda, o, bueno, no es el caso. Vamos a tener hilios conservados y una silueta cardíaca normal, porque no tenemos usualmente antecedentes de insuficiencia cardíaca. Puede tener una insuficiencia cardíaca, obviamente, pero no para identificar la causa. Entonces, infiltrados algodonosos bilaterales en parches de distribución periférica, con broncograma aéreo que puede haber, a diferencia del EAP, y también para diferenciarlos un poco más fino, una silueta cardíaca normal, los hilios están conservados, esta distribución periférica hay en parches, y es raro, puede haber derrame pleural, pero es raro que en el distrés aparezca derrame pleural asociado. Estos son algunos ejemplos de una fase exudativa, o sea, precoz, ¿no? Debido al daño alveolar difuso, en el cual en realidad en tomografía veríamos vidrio esmerilado. Acá ya empezamos a ver afección bilateral. Ojo, tener en cuenta que las 12-36 primeras horas podemos tener una placa normal, pero sí con hipoxemia. Y después de 12 horas la placa explota, ¿no? Pero bueno, estos son algunos ejemplos. Fíjense los infiltrados que respetan los hilios. En la primera de la izquierda se puede ver la silueta cardíaca diferenciada, y los hilios no están engrosados. Y se puede ver que todos los infiltrados son como en nubecitas, son como en parches. En la segunda, bueno, obviamente todos están intubados. En la segunda, si bien se ve más del lado derecho, puede haber distrés unilateral, pero es muy raro. Si bien se ve más del lado derecho, del lado izquierdo también tiene infiltrados que como características son de rápida aparición, o sea, 12 horas antes no las tenía. En la tercera, es decir, en la de abajo, en la izquierda, podemos ver que este paciente además tiene, bueno, una hernia hiato, fíjense el estómago como está ascendido el hemitórax izquierdo, pero además impresiona tener una neumonía de base derecha, pero si ven los ápices, tiene infiltrados bilaterales algodonosos relacionados con la neumonía. O sea que acá tiene una causa pulmonar que estamos viendo, que es una neumonía de base derecha, con un distrés, ¿no? Entonces a veces también me sirve para eso. Del otro lado, también un distrés típico. Todo esto estamos hablando de fases exudativas, a diferencia de fases proliferativas como las que vemos acá, en las cuales ya no hay tanto infiltrado algodonoso porque ya el edema fue desapareciendo y se fue reemplazando paulatinamente con engrosamiento intersticial. Fíjense que en la primera, y desarrollo de fibrosis, en la primera, en la imagen que tienen a su izquierda, es un infiltrado micronodulizar, intersticial micronodulizar, esto ha sido un distrés severísimo, y en la de la derecha ya tienen una fibrosis franca, bilateral, que claramente este paciente persiste hipoxémico, ¿no? Esto es una progresión rápida de un distrés respiratorio. Fíjense, esto lo más probable es que sea de causa extrapulmonar, porque en la placa no estamos viendo que tiene una neumonía, una neumonitis aspirativa, una contusión pulmonar, no estamos viendo una placa normal. Pero este paciente, al ingreso, tenía una PAFI normal, con algo de hipoxemia, y no estamos viendo demasiada cosa en la primera placa. En la del medio, fíjense que esto es 12 horas después, el paciente evoluciona con insuficiencia respiratoria aguda, necesidad de ventilación mecánica. Si ven la tráquea tiene un palito blanco, esa es una línea que tienen los tubos orotraqueales para que los podamos ver en la radiografía. Y ese palito blanco nos habla que este paciente ya está intubado. Pero fíjense, y ya le pusieron una vía subclavia derecha, pero fíjense que este paciente evoluciona con infiltrados algodonosos bilaterales en nube, de distribución predominantemente periférica, que 12 horas antes no los tenía. El diagnóstico de distrés está hecho. 36 horas después, cuando uno tendría que decir, bueno, si ya lo tengo ventilado, ya está intubado y demás, tendría que empezar a mejorar. Pero este paciente no tiene buena evolución, ¿no? Y evoluciona con caída importante
de la oxigenación y con persistencia de esos infiltrados, ¿no? Cuando nosotros hacemos radiografías seriadas, digamos, a los pacientes internados, no estamos buscando mejoría, estamos buscando empeoramiento, básicamente, o persistencia de lo que tenía antes, porque las mejorías radiológicas en todo esto pueden demorar mucho tiempo. En el distrés, al ser de causa inflamatoria, bueno, en este sí podríamos esperar que se mejore en el corto tiempo, pero habitualmente no. Una neumonía, que le hacemos placa todos los días, no le pedimos radiografía para ver cómo va mejorando. Le pedimos radiografía para ver que no vaya empeorando, no aparezca, por ejemplo, distrés. Este paciente también, en cuanto a evolutividad, fíjense cómo desde la primera hasta la última, los infiltrados, parches, algodonosos, bilateral, la primera es una neumonía izquierda al parecer, pero fíjense cómo va progresando en cuanto a infiltrados para que a la semana ya tenga un compromiso bilateral severo. No hay mucho dato de quién va a evolucionar a fibrosis y quién va a cumplir las 3 etapas. En este tenemos las 3 etapas bien marcadas. Las 2 de arriba son exudativas, proliferativa la tercera y ya fibrótica la última. No hay mucho dato de quién va a evolucionar a cuál. O sea, no sabemos, ¿no?, quién va a terminar en fibrosis pulmonar. O porque se mueren antes o porque mejoran antes. Pero no todos siguen este caminito. Momento print de pantalla, diferencias radiográficas entre edema agudo de pulmón que tienen abajo a la izquierda y, edema agudo de pulmón cardiogénico versus no cardiogénico que tienen abajo a la derecha. Los más importantes, la presencia de cardiomegalia en el cardiogénico, la distribución de el edema, que es central o periliar en el cardiogénico y parchado o periférico en el no cardiogénico / distrés. Los broncogramas aéreos que suelen estar presentes en el distrés y no tanto en el edema agudo de pulmón cardiogénico. Y los ilios que van a estar engrosados en el cardiogénico y en el distrés no vamos a tener engrosamiento iliar. Eso a nivel radiográfico. En la tomografía de tórax, fíjense que ya desde la fase exudativa, acá a la izquierda tenemos una fase exudativa y a la derecha una fase ya proliferativa. La fase exudativa tiene mucho infiltrado en vidrio esmerilado, que es lo que ven como más blanquito. Y es muy característico también que la mayoría de los infiltrados alveolares se acumulen en la espalda. ¿Por qué? Y porque estos pacientes están en decúbito. Al ser un líquido libre a nivel de la fase exudativa, ese líquido por gravedad va a ir cayendo hacia las fases, hacia los lugares en los cuales estén más en gravedad, digamos, ¿no?, donde más se afecte la gravedad. Si estamos parados son las bases, pero si estamos acostados son los campos posteriores. Cosa que no pasa ya en la fase fibrótica, la fibrosis ya es fija. En la fase exudativa, esto es a nivel de donde más decubitamos. Y esto es fundamental tenerlo en cuenta porque nos habla un poco del tratamiento. Es muy raro que le hagamos una tomografía un distresado porque básicamente es un paciente que tiene tanta hipoxemia que si nosotros lo movemos, lo sacamos del respirador un ratito para llevarlo al tomógrafo, ese paciente lo más probable es que me haga un paro en el camino. Entonces, hasta no estabilizarlo, es raro que le hagamos tomografía a estos pacientes y por eso las placas de calidad paupérrima que vimos antes, ¿no? La ecopulmonar, lo hablamos un poquito en edema agudo de pulmón cardiogénico, es una de las herramientas que tenemos en la terapia intensiva. No se vuelvan locos con esto. Cualquier cosa, si quieren saber o demás de ecopulmonar, me avisan, yo tengo mucho de esto. Pero básicamente es un elemento muy poco cruento que tenemos a los pies de la cama, que lo podemos, hoy en día casi todas las terapias tenemos ecografía, un ecógrafo. Vemos cosas puntuales, en este caso vemos el pulmón y vemos que tiene una afectación difusa bilateral con algunas imágenes características. Y en contexto de una insuficiencia respiratoria aguda de un paciente que tenemos internado, bueno, podemos ir pensando en distrés respiratorio. Dentro de los diagnósticos diferenciales, el más importante, edema agudo de pulmón cardiogénico versus distrés, que fisiopatogénicamente uno es por aumento de la presión capilar pulmonar y en el otro va a estar normal esta presión capilar pulmonar. Recuerden que esto lo podemos ver por medio de un catéter Swan-Ganz. En el edema agudo de pulmón cardiogénico solemos tener antecedentes cardiovasculares que pueden predisponer este AP, no así en el distrés. La distribución radiográfica en alas de mariposa, distribución central con aumento de los ilios en el cardiogénico, periférica de parche en el distrés. Y el edema de pulmón cardiogénico, recuerden que
va a responder esencialmente a diuréticos, en cambio el distrés no, es más, no es lo más indicado, sino que va a responder a presión positiva. Otros diagnósticos diferenciales, aparte del edema agudo de pulmón no cardiogénico, es entre los edemas agudos de pulmón, edema agudo de pulmón cardiogénico, es entre los edemas agudos de pulmón no cardiogénicos. ¿Cuáles son los edemas agudos de pulmón no cardiogénicos? Recuerden la mnemotecnia not cardiac, como es en el caso de ahogamiento, en intoxicación por radicales de oxígeno, en el trauma o transfusión, en el neurogénico a nivel cerebral, las alveolitis alérgicas, el producido por insuficiencia renal, el producido por algunas drogas, inhalación de algunas toxinas, las enfermedades relacionadas con la altitud y las contusiones pulmonares. ¿Cuál es la diferencia del distrés con estos? Ninguna. Hasta es más, estos a veces son desencadenantes de distrés. Entonces, no vale la pena diagnosticar una cosa con otra, excepto algunas cosas que tienen tratamiento particular, por ejemplo, contusión pulmonar, por ejemplo, lesiones por altitud, por ejemplo, una alveolitis alérgica. Pero no dejar de pensar que estos van a ser desencadenantes de un distrés respiratorio. Y en esto hay un montón de condiciones que pueden imitar y que hay que diferenciar del edema no cardiogénico barra distrés, los anteriores en causas de edema no cardiogénico. En estos son diagnósticos diferenciales que no dan edema cardiogénico, sino que producen insuficiencia respiratoria por ocupación alveolar, parchada, bilateral, que no son distrés. Por ejemplo, bueno, el cardiogénico ya lo hablamos 1000 veces, las EPID, las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, sobre todo la neumonía aguda intersticial, ¿no? La polimiositis, que puede dar lo que se llama síndrome de antisintetasa, que es severísimo, las hemorragias alveolares difusas, en especial las relacionadas a Easy Good Pasto, pero acuérdense que ya no se llama más así, sino las relacionadas a enfermedades ANCA. Algunas enfermedades inducidas por drogas, como la miodarona y la bleomicina, que por lo general generan edema primero y fibrosis después. El cáncer, y acá estamos hablando de lo que son las linfangitis carcinomatosas, y la tuberculosis endobronquial. Esto no solamente puede desencadenar distrés, como hablamos en las not cardiac, sino que además son otras causas de insuficiencia respiratoria que van a necesitar un diagnóstico distinto para poderlas diferenciar del distrés, porque el distrés respiratorio vos vas a tratar el pulmón, ¿no? y vas a tratar de identificar y frenar la causa, porque no hay mucho más para hacer. En cambio, por ejemplo, en la linfangitis carcinomatosa es hacer una biopsia pulmonar o una fibrobroncoscopia, diagnosticar la linfangitis carcinomatosa y plantearte un esquema quimioterápico. La tuberculosis endobronquial es para ponerle quimioterápicos antituberculosos o tuberculostáticos. La hemorragia alveolar difusa, no hay mucho otro tratamiento, pero sí al desencadenante y eventualmente hacer una fibrobroncoscopia y soporte transfusional. Las enfermedades del tejido conectivo, como el síndrome de antisintetasa, tienen tratamiento hormonal. Y las EPI, bueno, ya saben que hay agentes antifibróticos y no, que algunas tienen tratamiento, ¿verdad? Para el diagnóstico definitivo se usan los criterios de Berlin, que se definieron por consenso de Poppes ahí en 2012. Tienen algunas adaptaciones posteriores, pero estos son lo más importante. Pero bueno, nada, lo interesante de este criterio es que se basa en varios apartados para poder diagnosticar el distrés, que básicamente son por descarte de otras cosas. Primero, tiene como 4 grandes criterios. Primero, un criterio temporal, que es en cuanto a la aparición. Ya hablamos que se definiría como una insuficiencia respiratoria de aparición brusca, menos de una semana, ¿no? O bien de empeoramiento de síntomas respiratorios también dentro de la primera semana. O sea que una insuficiencia respiratoria que viene hace un mes, que no se profundizó, no podemos hablar de distrés respiratorio. Tenemos que ir a pensar en diagnóstico alternativo. Desde el criterio radiográfico, también ya lo hablamos, van a ser la presencia de estos infiltrados bilaterales alveolares que no teníamos 12 horas antes, que se desarrollan dentro de las primeras 12 a 24 horas y que no las teníamos antes. Es decir, que si tenemos una neumonía sin empeoramiento clínico dentro de la semana, que sigue con hipoxemia y en la placa no tiene cambios con respecto a la de ayer o la de antes de ayer, no podemos hablar de un distrés.
Un criterio fisiopatogénico en el cual tendríamos que descartar una causa cardiovascular o por sobrecarga hemodinámica, o sea, el paciente que le pasamos una cantidad de líquido increíble, que se sobrecargó y edematizó el pulmón, no es distrés. Si bien va a tener infiltrados bilaterales, insuficiencia respiratoria de aparición brusca, con infiltrados bilaterales que ayer no tenía, por ejemplo, es por sobrecarga hemodinámica o bien cardiogénica. ¿Cómo distinguimos? Y bueno, le hacemos un ecocardio o hay algunas formas a nivel clínico que podemos hacer. Ponemos un catéter Swan-Ganz en su arteria pulmonar, hacemos una ecocardiografía y vemos el diámetro de la vena cava. Hay muchas formas, digamos, ¿no? Podemos medir presión venosa central. Y desde el oxigenatorio o gasométrico, la PAFI o la SAFI van a ser no solamente para diagnosticar la insuficiencia respiratoria, sino además para establecer la gravedad del cuadro. Ya habíamos hablado de lo que es fisiopatogénico, lo que es imagenológico, ¿no? Pero bueno, repasar que es de lo fisiopatogénico para descartar causa cardiovascular o sobrecarga, o medimos la presión venosa central, que para esto necesitamos un catéter o en la aurícula derecha o en la vena cava superior. Medimos la presión en centímetros de agua que tenemos en esa vena a través de ese catéter. Y si las presiones están extremadamente altas, ya nos pueden hablar de que ese paciente tiene cierto signo de hipervolemia, o sea, cierto signo de que hay mucha cantidad de líquido, ya sea porque falló el corazón o porque lo sobrecargué. No tiene mucha validez la PVC, hoy por hoy en las terapias las usamos solamente cuando no tenemos otra cosa para medir y tenemos que medir algo, digamos. Pero la verdad es que está muy discutida la función, la utilidad, mejor dicho, de la PVC. Ojo, si tenés la PVC normal, depende de la bibliografía, hasta 12 o 15, entre 8 a 12, 15, ¿no? Desde 8 a 15. Si tenemos 12 o tenemos 16, no me dice nada. Si tenemos 5, no me dice nada. Sí, si tenemos 0, me dice que, bueno, quizás esté bastante deplesionado su intravascular. Y si tenemos 40 de PVC, sí me habla de sobrecarga hemodinámica. Entonces, nos va a servir solamente los niveles extremos. ¿Qué hacemos con los niveles medios? Y a criterio de ustedes, queridos amigos y amigas. Otra forma, que es mucho más objetiva, es poner un catéter en su arteria pulmonar, inflar un balón y medir las presiones desde el balón hacia adelante, es decir, la presión capilar pulmonar. Esta es la presión de oclusión pulmonar, presión cuña, presión wedge, la cual se mide a través de un catéter de Swan-Ganz, que yo les muestro un videito cuando hablamos de edema agudo pulmón cardiogénico hemodinámico. Hoy por hoy, las dos, la verdad, están bastante en discusión. Solemos usar ecocardiograma y demás, así como tenemos ecografía para ver el pulmón, también podemos ver algunas cosas a nivel cardíaco, nosotros los terapistas, que nos orientan para uno u otro lado. En cuanto al criterio oxigenatorio que habíamos hablado, se usa la PAFI o bien la SAFI para establecerlo en 3 escalas, digamos, de gravedad. El distrés se clasifica en leve, moderado y severo según su PAFI. También se diagnostica por la PAFI, sí, es uno de los criterios. O sea, tener una PAFI menos de 300 ya nos podría hablar de distrés, pero tiene que reunir los otros 3 criterios, los otros 3 ámbitos que estuvimos hablando recién. Una PAFI entre 200 a 300, vamos a hablar de un distrés leve. Fíjense el correlato que tiene con la SAFI, que era con la saturación, no con la PO2. Una PAFI de 100 a 200 es moderado y menos de 100 es severo. Que estos pacientes, la verdad, evolucionan extremadamente mal. Entonces, ¿para qué me sirve la PAFI? Para diagnosticar distrés o para cumplir uno de los criterios de diagnóstico de distrés por un lado, y por otro lado para clasificarlo en leve, moderado y severo. Acá están los criterios en general, print de pantalla de este momento. Que es lo que venimos hablando, pero ya específico. Esto es lo que se va a preguntar, ¿no? Y esto es lo importante. En cuanto al tratamiento, no hay un tratamiento específico para el distrés respiratorio. El tratamiento específico del distrés es hacia el pulmón que está dañado, ¿no? Para paliar un poco los efectos de ese daño, las consecuencias que habíamos hablado antes, que son
la hipoxemia, la caída de complacencia y la hipertensión pulmonar. Si bien hay algún que otro tratamiento que se trató de ensayar, por ejemplo, no sé, la corticoterapia de altas dosis, inmunosupresora, etcétera, no hay hasta el momento un tratamiento farmacológico específico demostrado para el distrés. Así que el tratamiento se va a basar en pilares como lo siguiente, que son el tratamiento de la hipoxemia. Esto se logra a través de la ventilación mecánica y la sedación. A veces estos pacientes necesitan mucha sedación porque no pueden hacer fuerza ni para respirar, porque eso haría que el pulmón colapse, o por lo menos 2 o 3 alvéolos colapsen, y esos 2 o 3 alvéolos que colapsan son los que están sosteniendo que esa hipoxemia no se profundice más. Entonces, estos pacientes suelen estar extremadamente sedados, lo cual trae un montón de complicaciones. Después, el identificar si es cardiogénico versus no cardiogénico, todo el tiempo te tenés que hacer esa disquisición. Y también los diagnósticos diferenciales, a ver si le puedes hacer algún otro tratamiento, que eso se infectó con una neumonía o tiene hemorragia alveolar difusa. Todo el tiempo tendrías que pensar estas cuestiones. Evitar la sobrecarga de fluidos es fundamental también en estos pacientes porque al tener tan dañado el epitelio respiratorio, está muy propenso a que una gota que yo le pase vaya directamente al alveolo y me inunde de vuelta esto y empiece otra vez todo un ciclo de injuria y respuesta. Entonces, mantener balances lo más neutros posibles o tirando a negativos, es decir, que lo que yo le pase sea lo mismo que él orina o lo que sea, lo que sale, sea lo mismo, o bien que él salga más de lo que yo le estoy metiendo, sería lo ideal, dejarlo bien sequito al paciente, ¿no? Y después algunas cuestiones particulares del manejo del paciente crítico. Tener en cuenta que lo que es el tratamiento de la hipoxemia, eh, hay que tratar de evitar la FiO2 al 100%. O sea, todo aporte del 100% de oxígeno es tóxico porque rompemos con la fisiología normal. Eh, y hasta más, tener un paciente con la FiO2 al 1 durante mucho tiempo, ya generamos radicales libres secundarios al productos intermedios del oxígeno. El agua oxigenada, el peróxido de hidrógeno, los cianatos, el ozono, que son todos, causan daño directo y pueden desencadenar más distrés también. Y también pueden desencadenar atelectasias. O sea que fíjense que la FiO2 al 100% durante mucho tiempo es contraproducente porque genera más hipoxemia, ¿no? Porque todo ese oxígeno dentro del alveolo, no todo va a pasar a la sangre y el que queda, algo hay que hacer. Lo que hace ese oxígeno o genera radicales libres o afecta tanto al surfactante y al resto de las presiones que afecta la tensión superficial y se colapsa ese alveolo. O sea que el aporte de oxígeno al 100% durante mucho tiempo es complicado. Sí, lo que tenemos que hacer en estos pacientes es aplicar presión positiva sobre la vía aérea. Porque ese aporte de oxígeno, o sea, nuestro objetivo tiene que ser un 92% para arriba. Aún al 100% hay pacientes que no lo logran. Entonces, aplicando presión positiva sobre la vía aérea, trataríamos de evitar, por un lado, el colapso de la vía aérea, sobre todo cuando nosotros expiramos, no sé que si el alveolo se colapse, ya lo vamos a charlar un poquito más adelante, y por otro lado, vamos a tratar de abrirlo de prepo y tratar de correr, sobre todo en la fase exudativa, tratar de correr ese edema que tiene a fuerza de presión. ¿No? Ese edema que tiene adentro de la inundación alveolar que tiene, hay que tratar de correr la fuerza de presión. Pero cuidado porque esa presión que nosotros aplicamos sobre la vía aérea podemos causar daño, podemos romper. Así que no es moco de pavo usar ventilaciones, digamos, a altas presiones, porque rompemos generando lo que se llama lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica. En este caso, ahí estamos viendo lo que se llama barotrauma, en el cual al aplicar mucha presión positiva sobre la vía aérea, rompemos esas uniones estrechas que tienen y podemos generar neumotórax, rompemos unidades alveolares, lo cual complica más la situación. Hay 3 tipos de trauma más asociados a la ventilación mecánica, no viene el caso ahora, obviamente. Ahora bien, ¿cómo aplicamos presión positiva sobre la vía aérea? Y en 2 oportunidades, fíjense. Vos, durante el distrés, vos lo que tenés básicamente es la inundación alveolar por líquido. Una de las estrategias es subir la presión inspiratoria, que va a hacer que ese líquido se aparte, ¿no?
y lo empujes contra las paredes y trates de que ese líquido se reabsorba, pase al intersticio y de ahí lo absorban los capilares. Bueno, perfecto. Pero también durante la expiración, como este paciente lo tenemos conectado al respirador, si nosotros dejáramos que se liberase toda la presión que nosotros aplicamos durante la inspiración, ese alveolo colapsaría al final de la expiración. Cosa que no pasa fisiológicamente, porque siempre tenemos nosotros un volumen residual que evita ese colapso, porque mantiene abierta la vía aérea. Entonces, para evitar el colapso alveolar y tener que aplicar más presión inspiratoria después, porque imagínense que si es como un globo. Cuando ustedes inflan un globo, primero tienen que vencer una cierta resistencia, que es el de la cabecita del globo. Tienen que vencer cierta resistencia, que hacen fuerza, 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 lo inflan y una vez que vencen esa resistencia, ya el globo se infla fácilmente, digamos. Ahora, si yo les pidiese que lo desinflaran a ese globo para volverlo a inflar, ustedes se tendrían que avivar y no desinflarlo totalmente, porque si yo lo desinflo totalmente, de vuelta para volver a inflarlo voy a tener que hacer la misma fuerza, vencer esa resistencia de la cabecita y hasta que se ve, me voy a terminar mareando, me voy a caer al piso y me voy a reventar la cabeza contra el piso. Entonces, para evitarlo, no desinflo todo el globo, lo desinflo hasta el momento en que venzo esa resistencia de la cabecita, cosa que nunca tenga que volver a vencerlo, o sea, no desinflo totalmente ese globo. Lo mismo pasa durante la expiración. Nosotros podemos aplicar presión positiva durante la inspiración para inflar el globo, pero también tendremos que aplicar cierta presión positiva al final de la expiración para evitar que ese globo se colapse. Y nosotros en la próxima inspiración sea más fácil, ¿no?, el volverlo a inflar. Y aparte porque los colapsos repetidos de la vía aérea también rompen el alveolo, se llama atelectotrauma. Entonces, para evitarlo, podemos manejarlo con presión positiva al final de la expiración, o Positive End Expiratory Pressure, que nosotros le decimos como siglas, PEEP. O sea que el manejo de la presión inspiratoria con el respirador va a ser durante la inspiración para abrir esa unidad alveolar y durante la expiración para evitar que se colapse. Bueno, la PEEP es fundamental en esta patología, no tanto la presión inspiratoria, porque si se acuerdan, este pulmón es muy chiquito. Si el pulmón es muy chiquito y le pongo mucha presión inspiratoria, voy a inflar tanto ese pulmón que lo voy a terminar rompiendo. Ahora bien, si evito que se colapse, quizás en la próxima inspiración sume 2 alvéolos más que antes estaban llenos de líquido y que se me colapsaban, pero ahora evito que se colapse y me suma 2 o 3 alvéolos más. En la próxima inspiración sumo 2 o 3 alvéolos más. En la próxima sumo 2 o 3 alvéolos más. Eso se llama reclutamiento, porque voy reclutando alvéolos a las unidades ventiladas, ¿no? Todo esto es para contarles qué hacemos nosotros con el respi, no es porque sea fundamental, ¿eh? Y para que hagan una de las especialidades más lindas del mundo, que es la terapia intensiva. No mentira. Fíjense cómo tomográficamente va cambiando el parénquima pulmonar y los infiltrados que tienen con la aplicación de presión positiva, sobre todo a nivel expiratorio, la PIP. Fíjense, con PIP baja y con PIP elevada. Las diferencias que tenemos en el mismo paciente, se le fue subiendo la PIP progresivamente y se le fueron haciendo tomografía. Extremadamente riesgoso hacer todo esto. Y esto que se puso de moda para todos, menos para nosotros que ya lo teníamos, digamos, bastante aceitado, que es la maniobra de pronación o prono, se puso muy de moda con el COVID porque también se difundió mucho el prono vigilo, o sea, el paciente despierto que hacía prono. Básicamente el prono es también una maniobra, como hablamos antes de reclutamiento, no importa esto, pero sí saber que la pronación lo que hace básicamente es dar vuelta a un paciente ventilado. Imagínense el desbarajuste hemodinámico y la extrema inestabilidad que podemos darle a estos pacientes, porque de repente le aplastamos la cava, un paciente que depende de cada gotita que le vuelva a su aurícula derecha, acá le aplastamos la cava, le damos vuelta a la hemodinamia. La verdad que es extremadamente crítico esto. Y se den pacientes con hipoxemia refractaria, que le pusimos PIB, le pusimos presión, o sea, lo intubamos, le pusimos FiO2 al 100%, le pusimos presión inspiratoria, le pusimos PIB, y todo, y aún así el paciente sigue con la PAFI detestable. Bueno, este paciente hay que pronarlo precozmente, porque el prono lo que hace básicamente es alterar o mejorar la relación ventilación-perfusión. Fíjense, lo que hacemos es básicamente darle vuelta al paciente. Este paciente está intubado y profundamente sedado.
Y al darlo vuelta, lo que podemos llegar a lograr, ¿se acuerdan que habíamos hablado que cuando nosotros estábamos en supino, todos los infiltrados de la fase exudativa se iban al área de mayor gravedad, que en este caso es la espalda, ¿no? Son los campos posteriores. Bien, esto hace que solamente podamos ventilar los campos anteriores. Fíjense acá en el de arriba, todo lo que es rojito está no ventilado y todo lo que es celestito está ventilado. Y fíjense que si lo damos vuelta, esos campos posteriores, al ser líquido que está libre, o sea que se puede mover entre el alveolo y el intersticio porque estamos en la fase exudativa, se empieza a distribuir por todo el pulmón, ¿no? Me va a engrosar todas las membranas, pero me va a desocupar muchos alveolos, o sea que me va a mejorar la relación ventilación-perfusión, ¿no? Obviamente esto tiene una duración limitada porque fíjense en la imagen de la tomografía del medio abajo, este paciente lleva casi 24 horas en pronación y ya pasa lo mismo en los campos anteriores, lo que pasaba en los campos posteriores. Pero si lo damos vuelta otra vez, fíjense que se vuelve a acumular atrás. Entonces el prono me va a servir a hacer maniobras de prono sistemáticas, ¿no? Que yo lo doy vuelta entre 12 y 18 horas, más de 24 horas no está demostrado que sirva, pero, y hasta más 18 tampoco, pero lo damos vuelta durante 18 horas, lo mantenemos, después lo volvemos a dar vuelta 18 horas más, después lo volvemos a dar vuelta 18 horas y así lo tenemos boca arriba, boca abajo, boca arriba, boca abajo, hasta que el distrés se vaya resolviendo. Esto no es para mejorar el distrés, sino para mejorar la oxigenación, porque si no este paciente se va a morir, ¿no? Y para tratar de bajar la FIO del 100% a menos y tratar de bajar las presiones del respirador, porque si no le voy a romper el pulmón, que es lo que tenemos que hacer habitualmente. La maniobra prono requiere muchas cuestiones. Fíjense que este es un paciente que está extremadamente grave, con un montón de bombas, intubado, catéteres, sonda por todos lados. Para empezar, nunca se puede pronar al paciente de A1. Siempre al paciente hay que pronarlo mínimo de A3, ideal de A6. Fíjense que tenemos que tener uno que esté en la vía aérea, porque este paciente lo podemos mover, se puede extubar sin querer, se puede desplazar el tubo y se puede morir, ¿no? Entonces siempre hay que chequear todo el largo de la sonda porque lo vamos a mover y por ahí nosotros lo movemos para un lado, le arrancamos la vía central y tenemos que frenar la maniobra de prono, poner otra vía central, el paciente satura 60, ¿no? O sea que hay que ser efectivo, hay que hacerlo de una vez. Entonces controlas todo para que no se salga nada y mantenés fija la vía aérea. O sea, el que está en la cabecera lo mantenés fijo. Tener en cuenta que este paciente va a estar 18 horas de vuelta, así que hay que proteger los sitios donde más se puede lastimar. Como más de una vez lo damos vuelta y vemos que el paciente perdió el ojo, porque tenía apoyado algo, cuidado. Primero se mueve para un lado, después se lo prepara con la sábana y demás, pero primero lo mandamos para un lado. No importa el manual específico, esto es para que vean qué hacemos nosotros habitualmente y qué hacemos también en la época COVID, que pronamos uno atrás del otro. Entonces esto tiene que estar muy aceitado. A veces entramos y pronamos a 4, así de 1 a 5. Después de eso le damos vuelta hacia el costado, ahí seguimos preparando cosas. Fíjense que en todo momento tenemos que tener mucho cuidado, no es una maniobra torpe, es una maniobra extremadamente estudiada. Ahí lo vamos dando vuelta, vamos acomodando las sábanas, los largos de los catéteres y el tubo, y después lo terminamos dando vuelta de un tirón. Entonces, uy, justo, mira, se ve medio raro. Dejamos la cabeza girada hacia un lado, porque imagínate que si la dejamos apoyada contra la almohada de frente, la nariz a las 12 horas se le cae, literal. Lo dejamos para un costado, protegemos, aspiramos. O sea que es una maniobra que tiene su complejidad, ¿verdad? Para distinguir entre cardiogénico y no cardiogénico, ya hablamos, tenemos la presión venosa central, el Swan-Ganz, el ecocardiograma, que nos podemos valer de esto. No quiere decir que sea uno u otro, recuerden que pueden estar los dos, digamos, al mismo tiempo, ¿no? Para evitar la sobrecarga, ya hablamos de lo que es el balance negativo, que es lo que sale más de lo que nosotros le metemos en cuanto a líquido, los balances hidrosalinos, o por lo menos neutros. Podemos estimular la diuresis, guarda con el uso de diuréticos, porque estos pacientes están extremadamente inestables, a veces necesitan muchas drogas, etc. Y sí es muy importante restringir todo aporte que le demos hasta el máximo, o sea, no ponerle hidratación por poner hidratación, sino lo que realmente necesiten estos pacientes, evitando que se deshidraten,
pero también estimulando a que no se sobrecarguen. Y por último, cuestiones particulares en general, digamos, de todo paciente crítico, la profilaxis de la hemorragia digestiva con inhibidores de bomba de protones o bien con anti-H2 como la RANI, endovenosos, porque todos estos pacientes están propensos a sufrir una hemorragia digestiva alta, secundaria a úlceras por estrés. La profilaxis de las úlceras por presión, extremarlo en paciente en prono, porque imagínense que son sitios en donde tenemos los malares, las rodillas, los trocánteres mayores, los hombros. Bueno, son todos sitios donde se pueden escarar en el lapso de horas, porque no están acostumbrados tampoco al decúbito, como el sacro, que es lo que puede demorar un poco más. Profilaxia de trombosis venosa profunda en todos los pacientes críticos, con heparina de bajo peso, o si tienen fallo renal con heparina sódica. Fundamental la profilaxia de las neumonías asociadas al cuidado de la salud, ya sean asociadas al respirador o asociadas a la internación en sí, en las nosocomiales. Que esto hay paquetes de medidas en las terapias intensivas, y el soporte nutricional, que va a ser la base para evitar nuevas complicaciones de estos pacientes. Bien, espero que haya quedado lo más claro posible. Creo que extendimos bastante el tema, pero con esto ya tienen como para estar más que integrados de esto. Ante cualquier necesidad de bibliografía me avisan. Espero que les haya servido como para comprender el tema a la vez que se sienten a estudiarlo y que les sea mucho más sencillo. Cualquier duda, a su disposición. Nos vemos en la próxima.